6 versículos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y mientras usted localiza, hermanos, esta porción de la Escritura, quiero decirle que estamos en una serie de predicaciones como iglesia en la que hemos estado hablando acerca de la importancia de la unidad y de lo necesario que es que como iglesia nosotros estemos cooperando, promoviendo y animando a otros a estar unidos como un solo cuerpo. No solamente que lo cantemos, sino que lo vivamos, que sea realmente un anhelo y que sea algo visible en nuestras vidas. Y hemos estado viendo, mis hermanos, las bendiciones que trae a nuestra vida como iglesia, pero también a nuestra vida personal, la unidad. Y hemos visto también algunos peligros que corremos cuando no se promueve la unidad en la iglesia. Y el día de hoy yo quiero, con la ayuda de Dios, compartir una serie de consejos para que usted y yo promovamos, animemos y motivemos a otros a estar en unidad. Entonces quiero leer la palabra ahí en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, porque ahí el apóstol Pablo nos muestra algunas cualidades que se deben evidenciar en su persona, en mi persona, para promover la unidad, para que sea una señal de que nuestro anhelo es estar unidos. Y después tomar algunos otros pasajes para compartir esta serie de consejos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6 nos dice lo siguiente: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense, y fíjese, esa palabra es clave, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Cierre sus ojos y nos ponemos en manos de nuestro Dios. Señor, estamos listos para escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables porque hemos venido con ese propósito, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que no haya ningún distractor, nada que nos interrumpa, Padre, escuchar y recibir el mensaje que tú tienes preparada para nuestra vida a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a también accionar, no solamente a escuchar el mensaje, sino a ponerlo por obra, comenzando hoy mismo. Señor, toma el control de mi vida y quita, Señor, cualquier cosa que estorbe para que seas tú realmente hablando a través de mí. Nos ponemos en tus manos, Señor. Así que háblanos porque queremos oírte. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, el día de hoy quiero compartir este mensaje que he titulado de la siguiente manera: consejos para promover la unidad. Consejos para promover la unidad. Y antes de entrar de lleno a la serie de consejos que tengo para ustedes el día de hoy, quiero decirle que hemos estado hablando varias semanas ya de este tema importante y trascendental que es la unidad. Y si usted y yo hemos estado con un corazón dispuesto, con una mente abierta a escuchar la voz de Dios, hemos estado entendiendo que Dios nos está hablando para que cada uno de nosotros, sin temor, sin vergüenza, sin ningún otro pretexto, comencemos a promover la unidad. El Señor está esperando que a través de las predicaciones usted y yo comencemos a hacer lo que Él espera que usted y yo hagamos. Y si nos hemos dado cuenta, a la par de que el Señor ha estado hablándonos, nos ha estado dando una nueva oportunidad semana a semana, para que usted y yo comencemos y aprovechemos esa oportunidad, empezando a promover la unidad. Cada domingo el Señor nos está dando una nueva oportunidad para promover la unidad, para que esta iglesia y cada uno de ustedes y de mi persona como miembros nos caractericemos por ser gente que promueve y que anima y motiva a la unidad. Como iglesia y hermanos en la fe, yo espero que ya entendamos y sepamos que es de crucial importancia que tengamos unidad.
Y hermanos, esa unidad no solamente es cuestión de algo que usted debe de tener con su familia, con sus amigos, con los que le caen bien, sino es algo que debe de ser distintivo de nosotros como Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y quiero comentarle, hermano, antes de entrar a los consejos, que la unidad, hermanos, no es dada por Dios para que usted y yo tengamos algo más que hacer. Más bien, la unidad nos ayuda a poder hacer realmente las metas, los planes, los objetivos, una realidad en nuestra vida. Y en el libro de los Hechos encontramos a la primera iglesia de toda la historia. Y vemos en los miembros de esta congregación una serie de cualidades, de virtudes que mucho nos hacen falta en este momento. Y yo quiero entonces el día de hoy compartir estos consejos que son acciones que al llevarlas a cabo, a usted y a mí nos van a ayudar a promover la unidad, a tener relaciones no solamente pues exteriores, sino relaciones profundas, relaciones que sean de bendición y no solo con la familia, sino también con otros cristianos, con otros hermanos en la fe. Y esa misma unidad que habremos de promover nos va a ayudar a usted y a mí a enfrentar los problemas de una mejor manera. Incluso nos va a ayudar esa misma unidad a ver los problemas como oportunidades que Dios permite que sean una realidad para que usted y yo estemos unidos como un solo cuerpo. Así que yo quiero compartir estos consejos y el primero de ellos, hermanos, si queremos ser agentes, promotores de la unidad, lo primero que debemos hacer es cambiar nosotros mismos. Si yo quiero promover la unidad, lo primero que debo de hacer es cambiar primero yo. El apóstol Pablo ahí en su carta a los Efesios, en los primeros 3 versículos dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y luego viene una palabra importante: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esa palabra, hermanos, es clave. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre, la mujer, los seres humanos en general, somos resistentes a cambios. Somos resistentes a actuar de una manera distinta. Somos resistentes a aceptar el grado de responsabilidad que tenemos por nuestros actos y decisiones. Y por eso es que Dios inspira al apóstol Pablo y le escribe a la iglesia y les dice, y les llama, les exhorta a que empiece a reflejarse ese cambio que Dios ha obrado en la vida de aquel creyente. Este texto, hermanos, nos invita a que usted y yo demostremos ciertas actitudes. ¿Cuáles son estas actitudes? Humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, paz. Son cualidades que solamente cuando usted y yo nos esforzamos para cambiar con la ayuda de Dios, van a ser una realidad de nuestra persona. No son cualidades que fluyen de manera natural. Son cualidades y virtudes que solamente esforzándonos con la ayuda de Dios es que podemos mostrarlas. Y estas mismas actitudes o cualidades nos motivan a estar en unidad. A medida que usted y yo aceptemos que el cambio comienza con uno mismo, entonces vamos a lograr que nuestras relaciones en la familia, en la escuela, en la colonia, en la iglesia tomen un rumbo diferente. Porque, hermanos, muchas veces esperamos nosotros que la otra persona, nuestra pareja, nuestro papá, los hijos, nuestro hermano en la iglesia, cambie él primero o ella primero para que entonces yo tome también la iniciativa de cambiar. Pero el proceso que Dios quiere emplear en nosotros es que el cambio empiece en usted y en mí. Que no volteemos a ver lo que la otra persona está haciendo, diciendo, pensando. Que no veamos cómo actúa, sino que nosotros tomemos esa decisión de cambiar primero usted y yo, antes de que cambie la otra persona. Al empezar, mis hermanos, nosotros el cambio estaremos dando el primer paso. Estaremos tomando la iniciativa. Estaremos mostrando la disposición y en consecuencia la otra persona, hermano, sea quien sea, hermana, sea quien sea esa persona, al ver que usted y yo estamos cambiando, actuando de una manera distinta, respondiendo de una forma diferente,
esa persona va a ser motivada por nuestro cambio a también cambiar, él o ella. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces, como seres humanos, esperamos que el otro dé el primer paso para cambiar. Esperamos que la otra persona cambie, su forma de hablar sea distinta, su forma de pensar sea diferente y nosotros seguimos iguales. Si queremos ver, hermanos, una iglesia unida y si queremos ser usted y yo conocidos como hermanos que promueven la unidad, el apóstol Pablo nos da el primer consejo. El cambio empieza contigo y conmigo. El cambio empieza en cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, nos anima y dice a través de la palabra, esforcémonos. Y usa esta palabra porque sin duda, hermano, no es fácil cambiar. Cambiar requiere esfuerzo. Cambiar requiere sacrificios. Por eso es que Pablo, inspirado por Dios, usa esta palabra con una exactitud tremenda. Esfuércense por ser humildes, tolerantes, pacientes, amables, pacificadores, porque hermanos, esto requiere un esfuerzo. La bendición es que usted y yo tenemos la ayuda de Dios por medio de su Santo Espíritu para esforzarnos y demostrar esas cualidades a todas las personas con las que tú y yo nos relacionamos. Así que antes de pensar, hermanos, jóvenes, hijos, antes de pensar en que la otra persona debe cambiar y debe actuar distinto, analicemos si nosotros realmente ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Las cualidades que se mencionan en este pasaje que usted puede ver ahí en la Biblia son clave, son vitales para que podamos en verdad ser una iglesia unida. Pero también son cualidades necesarias para que usted y yo tengamos relaciones sanas, relaciones que agraden a nuestro Señor. Así que mis hermanos, si queremos promover la unidad, lo primero que hay que hacer, tome nota, cambiar primero nosotros. Lo segundo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11, si queremos promover la unidad, hay que buscar algo positivo en las demás personas. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11 dice, el único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que búscalo, dice Pablo, y tráelo contigo cuando vengas, Timoteo. Esta escena, mis hermanos, es una escena muy peculiar. Le voy a contar el chisme que pasó en la vida del apóstol Pablo y en los inicios de su ministerio en la obra misionera. Pablo, hermanos, es llamado por Dios, tiene un encuentro con Cristo y pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Cristo. Y en este encuentro y en esta transformación tiene a un hombre de fe, de principios, un hombre que era ejemplar llamado Bernabé. Pero cuando se unen Bernabé y Pablo para hacer su primer viaje misionero, pues en el transcurso de ese viaje hay un conflicto, porque Bernabé quiso llevar a su sobrino Juan Marcos. Y Juan Marcos pues no aguantó el ritmo, no quiso pagar el precio y termina desistiendo y rindiéndose de la misión y abandona a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero. Y Pablo, pues como todavía estaba en ese proceso de cambiar, de transformarse, reacciona de una manera explosiva, de una manera enojada. Y entonces ese enojo hace que Pablo con Bernabé tengan un conflicto. Y que Pablo tome a otro compañero y que Bernabé tome a otro compañero para continuar con su ministerio misionero. Hasta que llega un momento en la vida del apóstol Pablo, cuando él ya es grande de edad, está encarcelado y reconoce que ese mismo jovencito que había mostrado actitudes negativas tiempo atrás, ahora tenía algo positivo que iba a ser útil para el ministerio del apóstol Pablo. Y lo que hace entonces Pablo es decirle a Timoteo, su hijo en la fe, tráete a Juan Marcos, porque me es útil para mi ministerio. Buscó Pablo algo positivo, a pesar de la escena caótica que había sucedido tiempo atrás. Y eso lo vemos porque Pablo quiso promover la unidad y entonces encontró algo positivo en este joven llamado Marcos.
Es indudable, hermanos, que usted y yo, aunque no lo queramos aceptar, tenemos defectos, personalidades diferentes. Sin embargo, también es innegable que usted y yo tenemos virtudes, tenemos cualidades. Y cuando se trata, mis hermanos, de evaluar, de analizar nuestras relaciones, muchas veces como seres humanos se nos hace más fácil ver los defectos, ver las cosas que no nos gustan en las demás personas. Debemos esforzarnos para ver algo positivo, para ver una cualidad, para encontrar alguna virtud, pero eso es realmente lo que quiere el Señor que usted y yo hagamos. Nos resulta muy sencillo ver lo negativo, pero la Biblia y Dios mismo, mis hermanos, nos motiva y nos dice que debemos ver lo bueno que tiene nuestro prójimo. Observe y haga este ejercicio conmigo. Vea a la persona que tiene al lado. Si es familia, ya tiene ventaja. Y vea o piense en una cualidad, en una virtud que tiene esa persona que está junto a usted, que está delante de usted. Y le pido un favor. Siempre que voltee a ver a esa persona, piense en esa virtud. Piense en esa cualidad. Piense en eso positivo. Porque, hermanos, es fácil voltearnos a ver y ver los defectos, ver las cosas negativas. Pero Dios nos está llamando a hacerlo difícil, buscar algo positivo en las demás personas. Hoy en día la iglesia necesita de hermanos que estén unidos y que tengan también la disposición de ver cualidades en las demás personas, cualidades positivas en nuestros hermanos en la fe. Pero para ello, hermanos, para encontrar algo positivo en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mis padres, en mi familia, en mis hermanos en Cristo, necesito ser humilde. Necesito ser una persona que reconozca que aún la persona que menos pienso tiene algo que enseñarme. Pero a veces, mis hermanos, nos falta ese rasgo de carácter tan importante que es la humildad. Y como no tenemos humildad, no logramos ver las cosas positivas en nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestra pareja. Es cierto, hermanos, y se lo digo a veces en broma, pero también muy en serio. Hay algunos hermanos que es difícil encontrar algo positivo en ellos. Cuesta trabajo ver alguna virtud, alguna cualidad, pero hermanos, por el simple hecho de que somos creación de Dios, tenemos algo bueno, una virtud en la cual usted y yo debemos concentrarnos. Y aunque nuestro hermano y nuestro prójimo no coopere y no nos permita ver algo positivo, esforcémonos, pidámosle ayuda a Dios para ver algo positivo en las demás personas. Y en eso concentrarnos, en eso enfocarnos, para que promovamos la unidad. Le digo, es complicado a veces ver a otras personas y verles algo bueno o aprenderles algo, porque hay personas que en serio hasta se empeñan, hermanos. Se empeñan, se aferran en mostrar siempre sus defectos, en mostrar su carácter, su personalidad. Y eso a veces, hermanos, es un impedimento. Pero por eso es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para buscar eso positivo. Y eso que encontremos, tenerlo siempre presente en nuestra mente. Es importante pedirle ayuda a Dios para que usted y yo podamos vernos de la misma forma en la que Dios nos ve. Así que si usted quiere promover la unidad, comience a buscar algo positivo en los demás. Comience a buscar alguna virtud, alguna cualidad, algo positivo en quienes le rodean. Tercer consejo, hermanos, Mateo capítulo 7, verso 12. Dice la palabra, traten a los demás como quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Tercer consejo, si quiero promover la unidad, debo también tratar a otros, sea quien sea, con dignidad. Debo tratar a otros con dignidad. Este pasaje, hermanos, Mateo 7:12, muchos lo conocemos o se nos ha enseñado como la regla de oro. Incluso en lo secular allá afuera se da ese mismo consejo. Trata a otros como quieres ser tratado. Y es importante analizar, hermanos, porque este pasaje nos ayuda a usted y a mí a promover la unidad dentro de nuestra congregación. Y al nosotros tratarnos con dignidad,
con aprecio, con respeto. Entonces, además de traer como resultado la unidad, estaremos agradando a nuestro Dios. Mis hermanos, tratar con dignidad es algo que únicamente se logra cuando usted y yo cultivamos y ponemos en práctica lo que la palabra enseña. Necesitamos por eso voltear a ver siempre lo que la palabra nos dice para saber cómo actuar, para saber cómo hablar, qué pensar, cómo responder. Muchas veces queremos que las demás personas nos traten bien, que la demás gente nos entienda, que nos comprenda, que se ponga en nuestros zapatos. Pero mis hermanos, cuando nos toca a nosotros tratar a los demás, ¿lo hacemos de esa misma manera? Con respeto, con comprensión, con educación, con amabilidad, con empatía. Porque para pedir a veces somos muy buenos, pero para dar eso mismo que pedimos es ahí el detalle. Necesitamos nosotros tratar a todos con dignidad. Debemos dejar de ser duros y rudos, mis hermanos, porque a veces eso es lo que nos impide tratarnos con dignidad. Si queremos realmente en verdad ser una iglesia unida, usted y yo necesitamos analizar la forma, la manera en la que estamos tratando a las demás personas. Si yo, hermano, quisiera realmente saber cómo está cada uno de ustedes en su relación con Dios, no necesito preguntarle cuánto tiempo ha leído la Biblia esta semana, cuántas veces ha orado y se ha puesto de rodillas delante de Dios. Si yo quiero saber cómo está usted espiritualmente, me basta y me sobra con ver cómo trata a los demás. Es con eso suficiente. Necesitamos entonces entender, mis hermanos, que el tratarnos de una manera digna habla mucho acerca de nuestra madurez espiritual. Dentro de las iglesias es muy necesario, mis hermanos, que nos tratemos con dignidad. Y le digo por qué a todos los miembros de la iglesia, les digo por qué es necesario. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero a nuestra iglesia siempre llega gente nueva cada semana. Y a ellos los visitantes a lo mejor no lo van a decir, pero hacen bien en observar cómo somos. Hacen bien en analizar cómo nos tratamos. Porque si ellos ven que aquí en la iglesia usted y yo no nos tratamos con dignidad, lo más sabio y sensato que hacen las visitas es buscar otro lugar. Por eso es necesario que usted y yo comencemos a demostrar el deseo de estar unidos, el anhelo de tratarnos con dignidad, para que esas personas que Dios trae aquí a la iglesia, que llegan por invitación suya o que llegan porque Dios los trajo, se quieran quedar en este lugar. Así que mis hermanos, necesitamos tratarnos de una manera digna, porque a veces nuestro trato hacia los demás les desmotiva e incluso los termina alejando. Cuarto consejo, mis hermanos, Santiago capítulo 1, verso 19. Si queremos promover la unidad, otra cosa más que hay que hacer es escuchar con empatía. Y analice bien esa cualidad, empatía. La palabra nos dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos, dice Santiago, todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Analice bien, hermano, porque usted puede traer otra versión de la Biblia, pero si es una versión, pues, verdadera, que confirma lo que las otras versiones dicen, va a mantener esta idea. Si su Biblia dice que usted debe estar dispuesto a enojarse y a hablar mucho, tire esa Biblia. Esa Biblia no está bien traducida. Pero estoy seguro, hermano, porque creo que he leído este pasaje en la mayoría de las versiones en español. Y el pasaje dice, siempre estén dispuestos a escuchar, lentos para enojarse y aún más lentos, dice, para hablar. Si queremos promover la unidad, hay que escucharnos y hacerlo con empatía. Santiago, hermanos, nos hace esta recomendación. En usted y en mí debe ser evidente la disposición para escuchar a los demás. Yo no sé si usted esté consciente de esto, pero aquí en la iglesia hay mucha gente que necesita ser escuchada. Gente que tiene problemas, gente que tiene luchas,
que tiene batallas, adicciones, discusiones, pleitos, y esa gente anhela ser escuchada, pero anhela ser escuchada con empatía. No con el afán de que usted critique y juzgue y luego ventile lo que esa persona va y le platica, sino con el fin de que usted escuche y sea realmente esa persona que ayude y que apoye. Me di a la tarea, hermanos, de buscar la definición de la palabra escuchar. Y la primera definición que encontré de escuchar fue la siguiente. Escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Prestar atención a lo que uno oye. Y le voy a decir algo. Muchas veces yo pienso y me atrevo a decir que cuando estamos aquí en la iglesia, solo oímos, pero no escuchamos. Oímos porque tenemos sonido que aumenta la capacidad y el volumen de la voz. Oímos ruido y sonidos, pero muy pocas veces escuchamos. Porque si realmente escucháramos, estaríamos poniendo en práctica lo que Dios nos está hablando. Muchas veces en la iglesia solamente oímos lo que se está diciendo, pero no somos capaces de escuchar para poner en acción el mensaje que tiene el poder para transformar nuestra vida por completo. Necesitamos, hermanos, escuchar con empatía. Y esto no es otra cosa que ponernos en el lugar de la otra persona. Comprender su situación. Entender por qué está actuando de esa manera. Considerar la forma en la que está respondiendo. Porque eso, hermanos, nos va a ayudar a usted y a mí a poder responder de una manera correcta, de una manera acertada, brindando ayuda y consejo. Pero hermano, muchas veces cuando platicamos y hablamos con las personas aquí en la iglesia, pues nomás nos oímos. Nomás estamos ahí pues físicamente, pero en nuestra mente está la olla de los frijoles, la carga de la lavadora, a dónde voy a ir a comer. Necesitamos ser gente que escuche y que escuche con empatía. Para poder escuchar, mis hermanos, debemos poner atención. Y científicamente está comprobado que para eso usted y yo necesitamos conectar la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a mantenernos alerta, para que podamos responder con congruencia, con sentido y lógica a lo que las otras personas nos están diciendo. De manera personal, hermanos, a mí me gusta mucho ver cómo en la iglesia los hermanos mayores hablan con los jóvenes y cómo los jóvenes también hablan y escuchan a los hermanos mayores. Y es tan agradable ver eso. Distintas generaciones con diferentes maneras de actuar, de ser, de pensar, diferente contexto del que vienen, pero unidos por el amor a Cristo, se escuchan con empatía. Y le voy a ser sincero, hermano, yo he escuchado a varios hermanos que hablan conmigo y los escucho, y a veces me cuentan la misma historia, pero siempre los escucho con empatía. Siempre los escucho porque ya sé que lo que me van a decir es algo que yo sé, pero tomo importancia porque ellos están agarrando un tiempo para venir y hablar conmigo. Yo espero que cada uno de nosotros, hermanos, estemos dispuestos a escuchar también de esa forma, escuchar con empatía. Quinto consejo, mis hermanos, si queremos promover la unidad, además de escuchar con empatía, hay que ser cuidadosos al hablar. Santiago ya habló un poco de eso, pero me gusta cómo Pablo sigue escribiendo a la iglesia de Éfeso y pone la vara aún más alta para que tengamos cuidado con las palabras que usted y yo usamos. Efesios capítulo 4, verso 29 dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Si queremos como iglesia promover la unidad, ser conocidos por un hermano, por ser una hermana, un joven que promueve la unidad, hay que ser cuidadosos al hablar. Hermanos, si queremos realmente ver un cambio, tiene que empezar ese cambio a ser visible en nuestras palabras.
Cuando uno es cuidadoso al hablar, logra opinar y logra decir lo que piensa, pero siempre considerando a la otra persona, considerando cómo lo puede entender. Y hermanos, es un esfuerzo también esto, cuidar nuestras palabras, porque a veces sin darnos cuenta, nuestra misma lengua bendice y maldice, edifica y destruye. Y la palabra dice que no puede haber esa armonía. Nuestra lengua tiene que bendecir y construir y hacerlo de una manera constante. Ser cuidadoso al hablar entonces nos tiene que hacer considerar a la otra persona, considerar su personalidad, de manera que podamos entender, pero también expresar de una manera clara lo que queremos decir. Y para ello nosotros pues tenemos que tener demasiado cuidado. Y hoy en día, hermanos, es muy fácil, muy sencillo que se malinterpreten nuestras palabras. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente hablamos con sonido, con nuestra voz, sino también hablamos con los mensajes. Y muchos de nuestros mensajes a veces se malinterpretan, se prestan a otro sentido. Y es ahí donde necesitamos nosotros ser muy cuidadosos. Los mensajes muy fácilmente se malinterpretan, por eso requiere un esfuerzo. Pablo, cuando le escribe aquí a la iglesia de Éfeso, nos recuerda, debemos cuidar nuestras palabras. Y nos dice que todas las palabras que digamos deben de ser con la finalidad de hacer crecer a los demás. Y aquí, hermano, quisiera hacer este paréntesis y preguntarle, para que usted reflexione, medite y estudie, analice sus palabras. Entonces yo le voy a hacer dos preguntas. De manera personal, ¿usted es una persona cuidadosa en su manera de hablar? ¿Cuida y elige bien sus palabras? ¿O es una persona que explota y salen culebras, sapos, víboras, alacranes de su boca? Piense si es una persona cuidadosa en su manera de hablar. Y lo segundo en lo cual quisiera que piense y tome un minuto para analizar la gente que le rodea, con la que usted se relaciona y se desenvuelve, pueden crecer espiritualmente por medio de sus palabras. O sea, con sus palabras usted ayuda a que otros pues maduren, crezcan, sean edificados. Analice eso, hermano, porque no sé si lo sabía, pero si no, hoy se va a enterar. Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que usted y yo hayamos dicho. De cada palabra que haya salido de nuestra boca estando aquí en la tierra, Dios nos va a pedir cuentas. Así que yo le recomiendo y le aconsejo que usemos las palabras para promover la unidad. Elija bien sus palabras. Cuide su forma de hablar, su forma de responder, para que cuando rinda cuentas delante de Dios, no se ande escondiendo ni buscando atrás de quién ponerse. Y sexto y último consejo, mis hermanos, si queremos promover la unidad, debemos mirar a Jesús en las otras personas. Cuando entendemos este consejo y lo aplicamos, nos es más sencillo promover la unidad. Y nos es más sencillo comenzar el cambio. Nos es más sencillo buscar algo positivo. Nos es más sencillo escuchar con empatía. Nos es más sencillo cuidar nuestra manera de hablar. Nos es más fácil tratarnos con dignidad. La palabra en Mateo capítulo 25, mis hermanos, verso 40 dice, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Toda persona, mis hermanos, por el simple hecho de ser creación de Dios, merece y posee en sí dignidad. Merece y posee en sí un valor único. Así que es necesario que tú y yo nos esforcemos en mirar a Jesús en cada persona. Cuando veas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, no los veas solamente a ellos. Ve a Cristo a través de ellos.
Y cuando logres esto, mi hermano, mi hermana, va a ser más sencillo que tú puedas tratarlos de una manera digna. Así que cada uno de nosotros debemos procurar que en cada acción que realice, no solo aquí en la iglesia, hermanos, porque aquí es bien fácil voltear a ver a mi hermano y ver a Cristo en mi hermano. Pero allá en la oficina, en la escuela, en la colonia, en la calle, es complicado. Pero sí es posible ver a Jesús en las demás personas. Y no solamente eso nos va a hacer tener mejores relaciones interpersonales, sino que también nos va a permitir a usted y a mí ser promotores de unidad, ser conocidos por gente que promueve la armonía, promueve la unidad, promueve el amor. Pero necesitamos nosotros en cualquier lugar donde nos desarrollemos, y especialmente en la iglesia, donde Dios a usted y a mí ya nos ha colocado, mirar a través de las demás personas a Cristo Jesús. Hemos sido llamados, cada uno de nosotros, además de ser llamados a salvación, de ser llamados a vida eterna, hemos sido llamados a reflejar a Cristo Jesús con las demás personas. Pero de ese mismo modo hemos sido llamados, cada uno que ya estamos en Cristo, hemos sido llamados para ver a Jesús en la demás gente. Y es por eso que Jesús mismo, a través de sus palabras, dice, a lo mejor tú crees que solamente ayudas al que está necesitado, al que está en alguna situación precaria, al que está enfermo, al que está encarcelado. Pero dice Jesús, todo lo que hiciste por esos, mis hermanos más pequeños, en realidad lo hiciste por mí. Y es algo difícil, hermanos, a veces ver a Jesús en las personas que andan deambulando por la calle. Es difícil y complicado ver a Jesús en aquel persona, hombre o mujer, que está con problemas de adicción en la esquina de tu casa. Es difícil, pero el reto es posible llevarlo a la práctica. Cuando usted y yo comenzamos a ver a Jesús en las demás personas, somos movidos y sensibilizados por el mismo Espíritu Santo a tratarlos de una manera diferente a la que los demás los tratan. Así que, mis hermanos, por medio de este versículo, Jesús es quien nos motiva a hacer el bien a cualquier persona, sin importar si usted le conoce, sin importar lo que otros digan. El llamado de Dios es claro: hay que hacer el bien a cualquier persona, teniendo nuestra mente puesta en que el Señor habrá de recompensar esa obediencia en el futuro. Así que, mis hermanos, promovamos la unidad, promovamos esa armonía, esa alegría, ese gozo, ese amor cristiano, y hagámoslo mirando a Jesús en la otra persona. La próxima vez que vea a esa persona complicada, difícil, con la que usted discute y pelea, recuerde que debe mirar no a esa persona, sino a Cristo en esa persona. Y le aseguro, mi hermano, que las cosas van a ser distintas. Para terminar, quiero decirle que Jesús espera que cada uno de nosotros tengamos buenas relaciones. Ese es el anhelo de Cristo para nuestra vida. Que en la iglesia que Él ha establecido aquí en Veracruz, la primera iglesia bautista, se conozca y se destaque por ser una iglesia unida, formada por personas que promueven esa unidad. De este modo, mis hermanos, usted y yo estaremos dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero también al promover la unidad, usted y yo estaremos dando testimonio a esa gente de lo que Dios quiere y puede hacer en sus vidas. Así que, mi hermano, yo le motivo a que el día de hoy, cada uno de nosotros aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Que aprovechemos en serio esta oportunidad de promover la unidad. A lo mejor usted tiempo atrás no lo hizo. A lo mejor tiempo atrás estaba molesto, estaba enojado. Pero el día de hoy, el Señor quiere que usted y yo actuemos de una manera distinta. Que seamos agentes, que seamos promotores de unidad. Así que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad más el día de hoy para hacer realmente lo que el Señor nos está mandando. Y comencemos, mis hermanos, comencemos procurando
esa unidad aquí en la iglesia, pero también en casa, con nuestra familia. Comencemos promoviendo y procurando esa unidad. Así que hay varios consejos, mi hermano. Yo le quiero pedir que usted pues piense, reflexione en cada uno de estos consejos y vea en cuál usted está fallando. Y en ese que identifique, comience con la ayuda de Dios a trabajar para que se vea un cambio. Y entonces sea visible el anhelo que usted tiene de promover en esta iglesia la unidad para el bien de la obra en este lugar. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, acompáñame orando, hable con Dios, piense en estos consejos, comprométase en el nombre de Jesús a poner en práctica estas acciones, sabiendo que hay mucha bendición y recompensa para nuestra vida y para nuestra iglesia. Señor, te damos gracias porque podemos entender, Señor, esta serie de consejos que tú nos estás dando. Porque, Padre, tú anhelas ver a tu iglesia unida. Tú anhelas ver a tu iglesia, Padre, trabajando en armonía, en amor, yendo hacia adelante, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y, Padre, queremos pedirte perdón porque muchas veces nuestra actitud ha sido todo lo contrario a lo que tu palabra enseña. Pero, Padre, hoy que has hablado a nuestra vida y que nos has mostrado estos consejos, queremos tomar esta oportunidad que nos das y empezar, Señor, a actuar de una manera distinta. Ayúdanos, Padre, a iniciar el cambio, cada uno de manera personal. Ayúdanos, Padre, a buscar siempre algo positivo en las demás personas. Ayúdanos, mi Dios, a escuchar y hacerlo con empatía. Ayúdanos a ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestra manera de hablar. Señor, danos la capacidad y el deseo de tratarnos con dignidad. Y sobre todo, Padre, permite que en tu iglesia siempre nos veamos como tú nos ves. Que siempre veamos, Señor, tu persona, tu rostro en la vida de nuestros hermanos. Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Haz tu voluntad en nuestra iglesia. Y haznos, Señor, uno, así como tú eres uno con el Padre. Gracias, Padre, por este mensaje. Te ruego que lo pongamos en práctica y que lo podamos también compartir con la gente que nos rodea. Te pedimos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.